AutoCAD Civil 3D también ofrece la opción de calcular volumen comparando superficies, que eso viene siendo una alternativa al método de secciones. Entonces, esto aplicaría más para superficies irregulares o cuando se quiere sacar un volumen de forma rápida, ya que se tengan las superficies creadas. Para este ejercicio vamos a crear un archivo nuevo y vamos a crear una superficie que va a ser el terreno natural o terreno superficie base, y otra va a ser la superficie que representa el movimiento de tierra. Para este caso vamos a acá en la carpeta datos, Surface Edit Ball. Entonces vamos a crear una superficie con este grupo de puntos que dice TN. Vamos a seguir aplicando otras propiedades de la superficie, como máxima longitud de triángulo, para limpiarlo un poco. Entonces esta viene siendo nuestra superficie base. Entonces podemos apagar esta superficie temporalmente o ponerle un estilo que muestre solamente el borde, y podemos poner ese grupo de puntos que no se muestre en el gráfico, porque vamos a insertar otro grupo de puntos. Entonces, para que no lo veamos como mezclado, podemos ponerle al estilo del grupo de puntos que no muestre ni el símbolo del punto, ni la descripción, ni la etiqueta. La información sigue estando acá en la base de datos, pero simplemente no se está mostrando. Entonces vamos a importar otro grupo de puntos que va a representar un levantamiento de un movimiento de tierra. Luego, con esto información, vamos a crear una superficie y agregamos esos puntos. Ups, eso no es. Esta. Entonces vamos a visualizar esa superficie en 3 dimensiones. Vamos a aplicarle un estilo que esté exagerado en la vertical. Entonces, viéndola en 3D, usted puede analizar y ver si hay algo que falta por corregir en esa superficie. Por ejemplo, acá puede ser necesario agregar un breakline en esta parte de acá, porque cuando se hace un levantamiento generalmente se indica
lo que es el pie de talud, el borde de un relleno, etcétera. Entonces, debemos asegurarnos que los triángulos sigan esa línea que define, en este caso, el fondo del corte. Entonces, usted puede intercambiar diagonales manualmente con este comando, o puede previamente dibujar polilíneas o líneas que le van a definir eso, van a hacer su breakline. La puede dibujar alrededor de todo en este caso fondo de corte. En este caso solo vamos a hacerlo hasta acá. En caso de polilínea es recomendable usar proximidad. Así no tiene que ser tan preciso en cuanto a la unión de los puntos. En caso de que haya una pequeña diferencia, el programa de todas formas va a agregar el breakline. Entonces ahí vemos ya como los triángulos siguen ese borde. Y esa es una forma de corregir la superficie. Ya eso influiría mucho en el cálculo de volumen. Esa es una de las razones por qué a veces una persona le da diferente que a otra cuando usan los mismos puntos. Por ejemplo, aquí dice F corte, F corte. Lo que dice en corte solamente ya son puntos para tomar la elevación, no representan el pie de talud. Entonces, ya que tenemos dos superficies, vamos a visualizar ambas. Entonces, estamos usando el mismo factor de exageración para ambas superficies. Tenemos acá, el factor de exageración solo influye en visualizar la superficie, no tiene que ver con el cálculo de volumen ni nada por el estilo. Entonces, el corte tiene aquí factor de exageración 5. Es bueno revisar eso porque cuando hagamos la vista en 3D, si tienen diferentes factores de exageración, va a salir a diferentes posiciones. Entonces aquí te puede ver, puede tener una idea. Puede tener una idea ya cómo está una superficie en relación a la otra. Estos de acá son puntos que están a una elevación superior a la del existente. A veces por movimiento de tierra que hay, no se captó a veces cierta información en el TN o algo cambió. O cuando se corta y se tira al lado también. Ajá. En este caso, estos puntos yo los creé manualmente para el ejemplo, pero pasa en la realidad también. Pero en la realidad también pasa que, como acaba de decir Derwin, que a veces hay escombros a los lados y cuando levantan eso queda más alto. Entonces, ahora, para calcular el volumen entre las superficies, podemos crear una superficie de volumen. En este caso es bueno usar el estilo Elevation Banding para que diga el rango de elevaciones. Si usamos este que dice el Range Interval with Datum, se puede indicar para que lo que esté encima de ese dato, que va a ser 0 en nuestro caso, que sea de un color y lo que esté por debajo sea de otro color. Entonces, ese es el estilo. Ahora vamos a decir cuál es la superficie base. Esa es la superficie inicial, que es el levantamiento de terreno natural. Y la de comparación viene siendo ya la del movimiento de tierra.
Entonces eso se pone en el orden de las condiciones que está el terreno. Condición inicial y condición final. Entonces ahí está nuestra superficie de volumen. Las elevaciones de esa superficie no son elevaciones reales del terreno, sino son ordenadas de corte y relleno. Entonces ahí podemos ir a análisis y especificar la parte que dice rango con el dato de, en este caso 0, viene siendo nuestro como el límite ya de cuando algo da por encima de 0 ya viene siendo relleno, y si da por debajo de 0 es corte. Este es un número de rango. Déjame cambiar algo en el estilo, que el dato no está. Vamos a poner un rango más pequeño. Entonces ahí tenemos todo lo que está por debajo de 0, o sea, diferencia de elevación por debajo de 0, viene siendo corte. Eso influye el orden en que se combine la superficie, en la superficie de volumen. Entonces los valores positivos van a estar verdes. Entonces aquí tenemos toda esta área de corte y esto es relleno. Sí. Entonces, si agregamos la tabla de elevación, también podemos tener ya un resumen de esos colores por rango de elevación. Y el volumen se puede ver de varias formas. Puede ir aquí, Surface Property, en la pestaña Statistics, y en volumen aquí le da el resultado, volumen de corte y volumen de relleno. En este caso, volumen de relleno sería despreciable. Yo puedo insertar esa tabla de volumen. Tú puedes copiar eso ya como un texto de AutoCAD. Ese no es dinámico, ya es un texto que puedes editar, o una forma de hacerlo un poco más dinámico es editando la información que se muestra en esa tabla. Poner solamente un rango o sea, solo dos intervalos, y que vamos a ponerle que vaya de ese número negativo a 0 y de 0 a ese positivo, y ahí vamos a ponerle de qué color queremos representarlo. Entonces ahora tenemos eso resumido en solo dos colores. A esta columna podemos agregarle a esta tabla, perdón, podemos agregarle una columna del volumen, porque ahí está diferencia de elevación y área, pero necesitamos agregar una columna de volumen. Este viene siendo el encabezado, y esta es la data. Al lado. Ya esto es la data. Esto es similar a la configuración de muchos estilos en Civil 3D, donde usted agrega como los códigos que usa el programa para agregar información en base al código. Ahora vamos a poner Surface Range Volume. Aquí decimos las unidades y el formato. Entonces le damos acá y ese es el código que queremos agregar.
a esa columna. No lo aplicaste. Entonces aquí está el volumen. No te lo separo por columna. No lo apliqué, parece. Entonces, cuando quieran hacer un cambio a cualquier información de acá, el formato, es bueno tener en cuenta que aunque usted lo cambie aquí, si no le da esa flecha no se ejecuta el cambio. O sea, eso es algo que uno puede pasar por alto. Entonces ahí está el volumen de cada uno de esos rangos. Esa es otra forma de representar el volumen. ¿Es tabla así dinámica? Sí, en algunas versiones, cuando se modifica la superficie, en caso que la esté usando como referencia, a veces hay que ir, como que la va a agregar de nuevo. Entonces, dale Enter. Con darle Enter 2 veces, él te actualiza la tabla. Pero una forma de usted confirmar es la información del volumen ya actualizada, es yendo aquí a estadística. Ese sí va a estar siempre actualizado. Siempre y cuando la superficie de volumen no tenga ningún cambio pendiente. Por ejemplo, si usted modificó algo de estas dos superficies, esta va a pedir que la actualice. Por ejemplo, si modificamos la elevación de un punto, o vamos a decir, borramos un punto de esto, a ver, esta está en automática. No me está reconociendo. Ok, aquí el punto se modificó, el grupo de puntos. Ahí pido que actualizara. Entonces ahora la superficie registra que se hizo un cambio en alguno de los parámetros, en alguna información. Entonces si actualizamos esta también va a reconocer que hubo un cambio y hay que actualizar esta. La podemos poner automática para que los cambios que se ejecuten ya se apliquen. En caso que sea un dibujo muy grande, es recomendable a veces tener eso apagado para que no vaya a estar calculando en cada ligero cambio. También usted puede agregar etiquetas. Puede agregar etiquetas a esa superficie, teniendo en cuenta que la información de ese texto va a ser de la diferencia de elevaciones, no de la elevación en sí de la superficie. O sea, usted ve esta curva de nivel, eso ya representa diferencia de elevación entre las dos superficies que están comparando. O sea, aquí se está cortando 1 metro, aquí .90 y así. Igual, si se pone un spot elevation, le va a decir qué movimiento de tierra se está haciendo aquí. Entonces se está cortando 87 centímetros. En caso que quieran aplicar una limitante a ese cálculo de volumen, usted puede igual aplicar un boundary a esa superficie. Entonces así usted puede fraccionar el cálculo de su volumen. Entonces vamos a ver cuánto da ahora. Ahora tenemos 788. Si le quitamos el boundary, la definición, vamos a darle a aplicar.
Y ahora tenemos 1246. Eso es eliminándolo de la definición. Si lo encendemos de nuevo, ahí está aplicado y el volumen da diferente. Entonces vamos a ver si la tabla se actualizó. Entonces en la tabla en este caso no se actualizó. La forma que yo lo hago, yo voy como que voy a insertar la tabla de nuevo. Le doy enter y ya la parte de insertarla de nuevo yo cancelo. Y no tengo que... Lamentablemente eso no se actualiza automático, pero... Exacto, hay que siempre revisarlo. Revisarlo aquí en propiedades. Este siempre va a estar actualizado. Siempre que usted ya haya actualizado, en este caso los puntos y toda la superficie, ya ese dato va a estar actualizado. Entonces usted puede apagar las demás superficies, puede poner un estilo no display, que es simplemente un estilo que tiene todo apagado. La información sigue estando en el dibujo, eso es lo que no se está mostrando. Mal paso. Ahí está. Entonces ese texto tampoco se actualizó automático, o sea que habría que borrarlo y ponerlo de nuevo. O si usa esta tabla, es un poco automática, o sea, un poco más que aquel. O sea, que no es nada automático en realidad.